Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. En el video 190 les presenté lo que fue la tercera división de una colmena Melipona Becky. Bueno, el resultado final. Acá estamos viendo pues cómo hicimos dicha división. Lo que está haciendo ahí la amiga Mirna Lorena Villeda, que es la dueña de la colmena, es sacarle un poquito de miel. Esta miel no es para vender, es para el consumo personal de ella. No era necesario sacársela para hacer la división, pero aprovechando decidió sacarle un poquito de miel. Digo de la forma tradicional porque así normalmente se saca la miel cuando está en estos corchos, destripando o deshaciendo los potes de miel para que luego esa miel escurra y caiga a un recipiente como lo estamos viendo ahí. Por supuesto, esa miel después hay que colarla para que se pueda utilizar, ya que lleva partículas de tierra como también de la madera del corcho. De ahí la ventaja, pues, de sacar la miel de manera tecnificada, con jeringa especialmente, para que no vaya contaminada la miel. Ahí estamos observando ya lo que es la cámara de cría. Esta división la realizamos el día 14 de marzo de este año 2022. Y ahí pues lo que continúa es sacar los panales de cría madura. En ese caso le voy a sacar 3 panales. Con 3 panales ya es suficiente para poder hacer una nueva colmena. Se le pueden colocar más, por supuesto. Eso pensé después de que ya le había sacado los 3 panales a esta colmena, que bien le hubiera colocado los 5 panales que se ven ahí, debido a que quedó bastante abeja en el corcho nuevo que utilizamos para la nueva colmena. Esto es lo complicado de hacer en este tipo de colmenas, sacar la cría. De ahí la ventaja de las colmenas en las cajas modernas o tecnificadas. Ahí no cuesta para hacer la división. Solo se quita una alza con la cría madura y eso es pues suficiente y no hay que tocar para nada la cámara de cría. Acá está costando un poco, pues, para la sacada de esa cría madura. Sin embargo, al final logré sacar los 3 panales que había pensado sacar, como están viendo que lo estoy haciendo ahí. Aflojé un poco los panales con un cuchillo para luego jalar los 3 panales que ya estaban despegados, como lo están viendo. Después separar un poco los panales del lado de donde los agarré, debido a que se pegaron un poco esos panales. Al fondo se ve que está la cámara de cría tierna o verde. Esa pues se deja en la colmena madre. Ahí está el corcho nuevo donde colocamos la cría para la nueva colmena. Este corcho pues ya lo dejé adaptado de tal manera que sea más fácil para hacer la división, como también para sacarle la miel, ya que se le puede quitar esa tapadera y con una jeringa se le puede sacar miel. Y para la división solo se le quita la tapadera al fondo y ya queda fácil para hacer la división. Bueno, queda más fácil que en el tronco anterior, que en este. Mira que está, mira.
pero siempre queda un poco complicado. No hay pues como la caja moderna o tecnificada. Y ahí lo que estamos haciendo es lavar el corcho para que se le quite la miel a la colmena y no le llegue la mosca Foride. Y acá estamos viendo ya la colmena nueva colocada donde estaba la colmena madre. Ahí vemos a las abejitas que están llegando a su nueva residencia. Al corcho le hice un orificio a un lado para que puedan entrar las abejas. Sin embargo, cuando colocamos el corcho en ese lugar, vimos de que las abejas buscaban el extremo derecho, así que le tapamos el agujerito y dejamos que entraran por ahí. Allá al fondo colocamos la colmena madre, como a unos 8 metros de donde estaba anteriormente la colmena madre y que hoy está la colmena hija. Ahí vemos pues el orificio de entrada y salida de la colmena madre que ya está colocada en otro lugar. Uno se siente contento cuando hace una división y ve que las abejitas comienzan a limpiar la colmena, como esa abejita que salió ahí. Más adelante veremos otras dos que sacan algo de la colmena, que la están limpiando, pues, porque le gusta, ¿verdad?, la nueva casa. Eso le trae alegría a uno y le dice de que la colmena se quiere quedar en ese corcho. Ahí vimos otra, esa otra también sacando algo de la nueva residencia. Eso quiere decir de que se quieren quedar en este nuevo lugar. Tanto a esta división como a las otras dos que hice anteriormente, no les he colocado alimento. ¿Por qué? Pues por el hecho de que estamos en tiempo de floración y se encuentra alimento bastante para la colmena. Así que en el momento de la división, como después, no es necesario colocarle alimentación. Hay que estarla vigilando, sí, para ver ya si en el tiempo de invierno, cuando hay mucha lluvia acá, si es necesario pues colocarle alimentación. Mientras tanto, no es necesario. Y ahí se ve en las abejitas que van llegando, como esa, que van entrando también con polen. Entonces está entrando alimento a la nueva colmena. Y así vemos a la colmena exteriormente 15 días después de haber hecho la división el 29 de marzo. Nos alegramos que ahí está la colmena, que están trabajando bastante bien. Bueno, amigos y amigas, que el Señor les bendiga. Cuidemos las abejas, son nuestra vida.